hermosas, con estilo, pero un mal calzado puede traer muchos problemas. En Calzado Rómulo no solo somos estrategas en moda, buscamos salud, su comodidad. Sus pies se lo agradecerán. Así que vive con estilo, con salud, con Calzado Rómulo. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy me acompaña en el estudio el doctor Norberto Tascón, quien en esta semana decidió cambiar el día miércoles por el día viernes, y el miércoles intentó probar con una nueva ruta del mío, no le funcionó. Hoy le parece que sí le funcionó la nueva ruta del mío que el doctor Alberto Adá le puso a su disposición. Y está con nosotros Carlos Arturo Oviedo, quien también está haciendo el ejercicio de venirse en el mío, y él en cambio me dice que le fue muy mal, que se demoró más de 40 minutos en el tiempo estimado para llegar aquí a las oficinas del canal. A los dos los saludo. Buenos días. Buenos días, Norberto, buenos días, José Alberto, y buenos días a los televidentes. Igualmente un saludo muy especial para usted, José Alberto, para Carlos, para toda nuestra amable audiencia que a esta hora de la mañana siempre está atenta al informativo. Muy bien. Como estamos hablando de temas de política, de temas sociales, temas de movilidad en la ciudad, hoy vamos a tocar, si el tiempo nos lo permite, varios temas. El primero de ellos, la situación de los transportadores que están en la catedral ya hoy 3 días seguidos. El padre William Correa, que es el párroco de la catedral, ya les pidió, les dijo concretamente: ustedes me dijeron que venían a hacerme una visita, pero esa visita ya se ha prolongado mucho, ya lleva 3 días, y yo necesito dar las misas. La catedral da 5 misas diarias. Además de que pues los transeúntes entran y salen a hacer sus respectivas oraciones, lo que está dificultando el uso, digámoslo, de este sitio religioso en el centro de la ciudad. Pero a la par con el tema religioso está que los transportadores manifiestan haber buscado la catedral porque consideran que la Iglesia Católica pudiera servir como de garante, como de árbitro, como de testigo de excepción, para mantener una neutralidad en este tira y afloje que hay entre la alcaldía a través de la Secretaría de Tránsito y los transportadores tradicionales. Quienes están en la catedral mayoritariamente manifiestan ser conductores, algunos propietarios, pero mayoritariamente conductores de buses y busetas de Comoepal, que están planteando que se van a quedar sin trabajo, que por lo tanto se les está lesionando el derecho al trabajo, el derecho a la libre empresa, porque algunos son empresarios dueños de 1 o 2 busetas, y que tampoco encuentran de parte de la Secretaría de Tránsito una alternativa distinta al sombrerazo raso, que es: se van de aquí, se les cancela su tarjeta de operación y no se les da ninguna otra alternativa. Este es un primer tema de ciudad con el que quiero iniciar, anunciando pues que vamos a tocar otros temas. Doctor Tascón, le doy la palabra a usted. Sí, José Alberto, yo arranco por decir que el tema de lo de la catedral, pues con unos trabajadores del transporte allí, pues utilizando una figura para poderse entrar, dice que están en proceso de oración y de meditación. Correcto. Y que el mejor sitio para producir ese hecho es la iglesia, ese sitio religioso, es decir, la Basílica de San Pedro Apóstol. Eso es, por decir, el señuelo con el que estas personas han utilizado un sitio histórico de la ciudad que, por decir, no es bueno ni es recomendable que se estén utilizando estos íconos de la ciudad precisamente para hacer este tipo de protestas. Y por el otro lado,
es la negligencia de una ciudad que no se planifica, una ciudad mal administrada, una ciudad que desafortunadamente, hay que decirlo hoy, aquí como en los cuentos antiguos, José Alberto y Carlos, primero fusilan y luego preguntan por la orden. De hecho, aquí se parecen a Kim Jong-il, el de Corea del Norte, que primero ordena fusilar al ministro de Defensa y después averigua por qué. Sí. No falta sino que lo hagan con cañones antiaéreos. Entonces, José Alberto y Carlos, a mí me parece muy preocupante para la ciudad lo que está pasando. Una ciudad que no se planifica, una ciudad que sabe que los problemas están caminando y están llegando y ellos no hacen absolutamente nada. Llega nuevamente Alberto Haddad a la Secretaría del Tránsito, casi que a tratar de hacer lo que el señor Cantillo, que lo premian pasándolo a valorización y sacando un buen personaje de la ciudad como era el doctor Miguel Meléndez. Miguel Meléndez, que había hecho las cosas bien en esa secretaría y sencillamente pues para acomodar al doctor Cantillo, que parece de pronto es como el que más tiene saliva para las cosas, pues desplazan a un buen funcionario y pues lógicamente llega Alberto Haddad allí a tratar de imponerle disciplina que no había puesto el señor Cantillo, porque al fin y al cabo dejó desordenar la secretaría y el tránsito volvió otra vez a ser un caos. Y la emprenden desafortunadamente contra estas personas que tienen algunas bucetas como consecuencia, y esto hay que decirlo y por eso le digo que es una ciudad mal planificada, de todo lo que ya conocemos, que es el desorden en la implementación del MIO, con un sistema que no opera efectivamente, especialmente en las zonas de alimentación del sistema, porque uno no puede negar que el sistema en las transversales, en las troncales, las rutas expresas, todo esto, es decir, entre el norte y el sur hay una comunicación buena, pero cuando nos vamos precisamente a las periferias, el sistema de alimentación del transporte es malo y no hay las frecuencias, no hay los buses, etcétera, y entonces desplazan a unos señores que tienen todavía un transporte donde ha pasado de todo, José Alberto, desde liquidar, por ejemplo, las empresas y dejar la gente sin saber para dónde cogen. Y el otro elemento que estalló esta situación y que me parece a mí es la razón por la cual hoy están esas personas allí acantonadas en la catedral de la iglesia, es precisamente que vino el superintendente de transportes y Javier Jaramillo, y de aquí del Valle precisamente, transportador por naturaleza, porque hay que decirlo de esa manera, ellos son y fueron los dueños de la empresa Expreso Palmira, que hoy se ha transformado y toda la cuestión, pero vino y encendió la llama diciendo que en Cali el sistema de transporte no estaba funcionando bien y que él creía que necesariamente había que darle vida nuevamente a los sistemas paralelos de transporte llamados comúnmente. Pero la crisis de esto está, y no sé ustedes qué opinión tenga, en que un alto funcionario como es el superintendencia del transporte dé opiniones por el micrófono, cuando lo que tiene que es escribir y tiene que reunirse, exactamente, tiene que escribir, volver esas opiniones, actos administrativos, donde aquí las personas que manejan el transporte la tomen con el beneficio de inventario y asuman la responsabilidad con estas personas que lamentablemente se les ha tratado de cualquier manera y que estamos volviendo un caos social lo que le está pasando a la ciudad. En eso yo creo no podemos ser tolerantes y aquí sí hay que ponerle una banderilla negra, es a esos funcionarios mediáticos como el director de la Superintendencia de Transporte, a esos funcionarios mediáticos como el director de Metrocali, a esas personas que no han tomado las decisiones que son en el tiempo que son y sobre todo a una administración paquidérmica, a una administración que no ha sido capaz de estar a la altura de lo que la ciudad demanda. Y para repeso, pues, estamos con unos precandidatos o candidatos que aspiran nuevamente a manejar la alcaldía, dizque validando la buena gestión del actual alcalde Guerrero, es decir, que Dios nos coja confesados. Bueno, antes de darle la palabra a Carlos Arturo, veamos la nota que el noticiero Pacífico Noticias, que se emite por este canal todos los días a la 1 de la tarde, tiene sobre este tema de los transportadores.
18 horas completa la toma de la Catedral San Pedro que realizan los conductores de la empresa de transporte público Comoepal para rechazar la medida de la administración municipal que los obliga a salir de circulación. Aseguraron que con estas medidas solo se busca beneficiar los intereses de poderosos sectores económicos, perjudicando, como es usual en la actual administración, a los más oprimidos. Como bien es conocido para toda la ciudadanía, este señor es una persona que pertenece a la burguesía, a los más ricos de aquí y que toda una vida nos ha dado garrote a los más pobres de aquí de esta ciudad. Familiares y conductores señalaron al secretario de Tránsito, Alberto Haddad, como un tirano y abusivo que busca imponer medidas sin pensar en el drama social y económico que viven cientos de familias. Déjenos trabajar, señor Alberto, es lo que pedimos, solo déjenos trabajar, no nos persigan, no somos ladrones, no somos delincuentes, por favor déjenos trabajar. Que venga y mire todas las familias y todos los compañeros que están hoy aquí aguantando hambre y pasando necesidades, que necesitan llevar el pan a la casa, que necesitan llevar el sustento para su familia. Aseveraron también que la administración municipal los ha estado engañando constantemente y pidieron no ser tratados como criminales. Siempre hemos sido engañados por el alcalde Guerrero, no hemos sido tomados como burlesco, ¿sí? Se nos firman unos acuerdos, no los cumplen. Por su parte, el alcalde encargado Javier Pachón aseguró que continuarán los operativos. Definitiva y absolutamente. Tenemos unos actos administrativos que son legales, que están vigentes y nuestro deber legal y formal es sacar estos carros de circulación porque están transitando de manera ilegal por las calles de Cali. Estos conductores están exigiendo la presencia del alcalde y el acompañamiento de las entidades de control, que hasta el momento han hecho caso omiso de lo que ellos han catalogado como una masacre laboral, que desencadenará en la delincuencia e incrementará las brechas sociales en la ciudad. ¿Dónde está la palabra del secretario de Tránsito que dijo, no vengo a perseguir a nadie, solamente a la Comoepal? Cerca de 50 conductores de la empresa Comoepal completaron 30 horas al interior de la Catedral San Pedro. Estos trabajadores aseguraron que la administración le miente a la ciudad al asegurar que tienen ofertas laborales e indemnizaciones para ellos. Eso es mucha mentira. A nosotros lo único que dio Metrocali hace como 2 años fueron 850.000 pesos. El que quería ir a reclamar esa plata la reclamaba, de resto no. Eso fue lo único, nadie nos ha llamado ni la empresa, ni Metrocali, ni la alcaldía. Los conductores aseveraron que la administración del alcalde Guerrero está promoviendo la violencia y la pobreza con estas medidas. ¡Que queremos trabajar! ¡Que queremos trabajar! ¡Que queremos! Estos hambreadores de pueblo, estos corruptos, promueven la violencia. En Comoepal nos quedaremos más de 500 motoristas sin empleo. Familiares y talleristas iniciaron una firmatón para exigir la renuncia del secretario de Tránsito, Alberto Haddad, al que señalaron como un dictador que solo busca imponer normas sobre los caleños. Estamos recogiendo firmas para la revocatoria de Haddad, una persona que no nos ha colaborado en nada, al contrario nos ataca muy duramente, atropellando físicamente a nuestros conductores. Los caleños apoyaron masivamente esta iniciativa, rechazaron la arbitrariedad del secretario de Tránsito y aseguraron que son los ciudadanos los más afectados con esta masacre laboral. La Comoepal es un transporte que uno que vive en el distrito de Agua Blanca, es la única buseta que le sirve a uno para salir de allá de ese distrito de Agua Blanca, porque el mío no da abasto para eso. Yo creo que no es justo que le quiten la Comoepal a los trabajadores. Esta problemática nos tiene invadidos con este complot de seguimiento laboral. ¿Por qué no dejamos al pueblo que elabore, que funcione dignamente? Los conductores afirmaron que con la salida de circulación del transporte tradicional, la administración municipal está vulnerando el derecho al trabajo, a la educación y a una vida digna de más de 500 familias que viven de este empleo. Bien, ahí tenemos pues la nota muy concreta que muestra qué está pasando en la catedral hoy mismo, comenzando el día el último día de la semana, y que ya está cumpliendo 3 días completos los trabajadores tomándose la catedral. Carlos Arturo. Bueno, José Alberto, pues primero de rechazar de todas maneras pues las vías de hecho, no quiero que vaya a quedar pues sobre la mesa que uno aprueba que las personas vayan y se tomen pues el centro, el espacio, digamos, de la parroquia. Creo que pues se ha precipitado el problema de tal manera que estas personas han terminado, digamos, usando las vías de hecho. El problema, y me sumo a lo que plantea Norberto, es un problema de falta de planificación, es un problema de falta de entender cómo se mueve la dinámica del transporte público, y también mencionar que estos transportadores
que hoy se encuentran, con la idea, o con el municipio con la idea, digamos, de cancelar las tarjetas de operación, fueron personas que en su momento no creyeron en el sistema de transporte masivo, José Alberto, y fueron personas que creyeron que, esta situación de la salida de los buses tradicionales nunca se iba a dar. Esta gente la dejaron por fuera del arreglo del sistema de transporte masivo y comenzaron a operar, digamos, de manera paralela, pensando que el sistema nunca, que el asunto nunca se iba a dar. Por un lado, digamos que también hubo, con la intervención, digamos, de un actual congresista, una oferta por parte del alcalde de Cali en campaña de que les iba a indemnizar. ¿A quién se refiere usted? Es que hubo una reunión con los transportadores. Por eso, ¿a qué congresista se refiere? A José Luis Pérez. José Luis Pérez hizo una reunión cuando era concejal con Rodrigo Guerrero, y en esa reunión les ofrecieron a los transportadores, a estos pequeños transportadores, le ofrecieron, José Alberto, que les iban a indemnizar y les iban a comprar los carros. Y resulta que ese convenio, ese acuerdo, pues obviamente nunca se dio. Es decir, en este momento la compra de vehículos, digamos que no es suficiente, porque quienes tienen que asumir el costo de la compra de los vehículos son los actuales operadores. Ese es un primer escenario. El segundo escenario es el que tiene que ver con que se hizo un gran esfuerzo para tratar de incluir a Agua Blanca y a los sectores, pues, populares al sistema de transporte masivo, porque se creía que la estabilidad del sistema se daba sobre la base de que entrara Agua Blanca. Resulta que entró Agua Blanca y el sistema de transporte masivo no tuvo la capacidad para poder atender a esos usuarios. Y además de eso, con una situación absolutamente grave, y es que el municipio parece ser que no se ha dado cuenta, el alcalde y quienes están alrededor de este proceso parece ser que no se han dado cuenta, que en la vía de desmontar el sistema de transporte colectivo, que de alguna manera tenía licencias y de alguna manera estaban acobijados en unas empresas donde se podían controlar y donde se podían identificar, lo que han hecho es en esta dinámica ir desmontando el tema de las tarjetas de operación de los vehículos. Ha ido generando que la gente que no tiene forma de movilizarse ha comenzado a usar el transporte pirata, y nosotros hemos visto que en esta administración se disparó el transporte pirata. Entonces, estamos ante un escenario en donde la solución tiene que darse sobre la base primero de la sensatez. En este momento lo más importante son los usuarios que no están teniendo un servicio adecuado. Norberto lo acaba de mencionar aquí. El sistema de transporte masivo por los sectores de las troncales funciona perfectamente bien, porque digamos que tienen unos carriles exclusivos y digamos que hay una movilización de pasajeros bastante fuerte. El problema se presenta cuando se va hacia la periferia. Viene el superintendente de transporte y le dice de manera también sensata. Yo creo que el asunto es que se deben plantear soluciones. Yo creo que aquí ya el tema de los transportadores, el tema del sistema de transporte masivo, ¿cuál es la solución para que el sistema vuelva a tener digamos, rumbo? Es buscar la manera, ¿sí?, de primero suspender esas tarjetas de operación, porque yo no estoy de acuerdo con lo que dice el señor Javier Pachón. Las cosas en derecho, como se hacen, se deshacen. Si ellos tienen voluntad en materia de resolver el problema de transporte público y no solamente quitarle el colectivo como tal, vuelvo y le repito, el colectivo tiene una importancia en términos de la prestación del servicio, pero no la situación general personal. Está por encima del sin particular. duda. Entonces, ¿qué es lo que ellos tienen que hacer básicamente? Es desmontar el proceso o simplemente sacar otra resolución diciendo que se aplaza el proceso, digamos, del desmonte, porque lo que está creando la administración municipal es un monstruo de 7 cabezas, una cosa que ya no van a poder controlar. Porque la gente, cuando ya se acostumbre a moverse en el transporte pirata, lo que van a terminar es entrando en colapso, porque no van a poder identificar. Yo les pregunto a ustedes dos. Entonces, un poco para concluir, José Alberto, aquí lo que ha faltado es gerencia, ha faltado liderazgo. A eso me quiero referir. Para poder resolver el problema de manera sensata. Algunas columnistas y hombres y mujeres de la ciudad han celebrado con beneplácito el regreso de Alberto Haddad a la Secretaría de Tránsito, entre ellos una amiga muy querida, la doctora Gloria H., quien dice que Alberto Haddad es un hombre incorruptible y un hombre con la suficiente capacidad de autoridad y de carácter para meter en cintura el desorden de la ciudad.
cosa más o menos parecida dice María Elvira Bonilla en su última columna del periódico El País, donde menciona que lamentablemente las instituciones en Colombia terminan personalizándose y que dependen del carácter y el talante del individuo. En este caso hace referencia a que la Secretaría de Tránsito se volvió manga por hombro una vez que se fue Alberto Haddad y que por eso han tenido que retornarlo para que vuelva a ponerle orden a la casa. Pero la pregunta que a mí me asalta y que quiero dejar en el ambiente es: ¿en Cali lo que estamos necesitando es autoridad o estamos necesitando planificación y gobierno? Porque usted puede tener autoridad en medio de un despelote y entonces ahí, claro, usted podrá rejoventeado y podrá sancionar a todo el mundo, pero eso no significa que va a organizar, poner en dirección correcta los asuntos de la ciudad. Aquí, y ya lo dijo Carlos Arturo y lo dijo el doctor Tazón, se requiere un acto de planificación de ciudad. Cali está desplanificada, no hay una ruta clara que le permita tanto al funcionario público como al ciudadano y como al empresario privado saber para dónde es que quiere llevar la administración municipal el tema de la movilidad. Y la segunda pregunta que surge es: ¿quién es que está detrás del interés de que a sombrerazo limpio se saque forzada y artificialmente a todas aquellas otras alternativas de transporte, cuando la alternativa principal, que es el mío, todos lo podemos evidenciar, no cumple ni el 40% de la demanda de la ciudad? ¿Quién es que está detrás? Yo no he podido entender, porque esto es un problema de sentido común. Dice María Elvira Bonilla, se levanta a las 5 de la mañana Alberto Haddad a perseguir piratas y a ponerle orden a la ciudad. Yo me puedo levantar a las 5 de la mañana en un carro blindado con un séquito de guardas de tránsito adelante y un séquito de guardas motorizados de la policía atrás y no pasa nada, porque yo voy en otro mundo, yo voy en una burbuja. Eso, yo le pediría a Alberto Haddad que se baje de ese carro, que no pida guardas de tránsito, que no pida policía motorizado, que se monte en un mío, que se monte en una buseta, que se monte en un pirata, que se monte en una guala, que ahí sí podrá hablar. Dirán, es que es un hombre tan público y tan controvertible que de pronto le pasa algo. Pues que se ponga una máscara, que se ponga una barba, que se ponga bigote, que se tiña el pelo, pero que salga a oler los olores y a sentir los dolores de la gente de a pie, la que vive en Cali y que no vive en los sitios donde viven ellos y que no andan en los carros en los que andan ellos. Ese es el pedido que yo, como periodista, hago a quien se presume es el nuevo salvador de la movilidad en Cali. Después de este panegírico, creo que no, Gloria H. de pronto desde su condición de una mujer que clama justicia, pues ha escrito varias columnas y especialmente las que se relacionan con Alberto Haddad, y pues ahora nos trae usted la de María Elvira. A mí me parece que ha terminado Alberto Haddad convirtiéndose en el malo de la película, a quien le toca ejecutar una serie de órdenes y normas establecidas por esos irresponsables de la administración municipal. ¿Sacarlo de culpa? No, porque él también tiene que imponer su criterio. Él también tiene que decirle a esos que están sentados allá en el tercer piso del CAN y que están produciendo decretos y que tienen que ser de riguroso cumplimiento so pena de verse involucrados en procesos disciplinarios, que tienen todo el derecho a hacerle notar lo que usted acaba de decir, José Alberto. A ese señor que está encargado de la alcaldía y que lleva como 30 veces de encargado, el secretario jurídico, el señor Pachón, deben decirle los secretarios la serie de atropellos en los que está cayendo y en los que está convirtiendo la ciudad. Porque finalmente Alberto Haddad, como cualquiera de los secretarios, comienzan a cumplir una serie de normas que de no cumplirlas serían objetos disciplinarios también, vea usted, porque es que uno prevarica por acción o por omisión. Pero no se ataca realmente el meollo del problema. Entonces ellos ordenan que ese transporte es ilegal. Pueden tener razón, pero es que el común de las gentes no está peleándole a los transportadores si les llevan la buseta roja o les llevan la buseta azul.
Ellos lo que están diciendo es, présteme en un servicio, que el vehículo me transporte, que el vehículo me dé la oportunidad de movilizarme, que la ciudad me permita desplazarme en términos normales, pero no como lo que está pasando, que una persona tiene que hacer unos transbordos y recorrerse la ciudad de extremo a extremo para llegar, por decir, al centro de la ciudad o a cualquiera de los sitios periféricos de la ciudad. Entonces, ahí es donde nosotros no estamos viendo que la ciudad esté plenamente organizada, y entonces estamos dándole cumplimiento a unas normas. Sáquense en las bucetas porque se cancelaron las licencias de funcionamiento de esas empresas en razón a que esos dueños pasaron a ser parte de un operador del sistema de transporte masivo, dejando a todas estas personas prácticamente en la miseria, porque ni tienen trabajo, ni tienen una indemnización, ni tienen siquiera oportunidad de vincularse a otro sector de la producción. Y precisemos, doctor Tachón, que esos dueños eran los dueños del aviso, no de las bucetas. Estamos totalmente de acuerdo, y ahí es donde uno comienza a llegar a la cooperativa. Y entonces, ¿qué es la cooperativa Colmepal? Pues eso, una persona como Ramiro Jurado que creó una empresa con un aviso que hoy ya ni siquiera es fundamentalmente lo que estamos viendo, transporte público urbano, sino que se convirtió en intermunicipal y se convirtió en un transporte público turístico, o mejor no público, un transporte turístico, que es lo que la empresa desvió para decir su objeto social, y nos dejaron el problema. ¿Cuál es el problema? Unos trabajadores de estas empresas, unos conductores, que no les dejaron herramienta con que trabajar, no les dejaron empresa donde pertenecer, y menos en su condición humana, pues no van a encontrar un trabajo fácilmente en cualquier sitio de la ciudad. Es decir, crearon el problema y se lo están peloteando ahora de un lado a otro. Allí es donde yo digo, hay una muy mala planificación de la ciudad, hay unos servidores públicos irresponsables, y por eso le decía que no quiero hacer de defensor de oficio del señor Haddad, pero lo que uno sí sabe es la irresponsabilidad que ha tenido el señor que se ha encargado de la alcaldía de la ciudad, el señor Pachón, el señor que se ha encargado del sistema de transporte masivo, el que se ha encargado del tránsito, y toda esta amalgama de servidores públicos que lamentablemente tienen en una crisis de movilidad a la ciudad porque no han abocado con sensibilidad, con sensatez, con honradez este problema, y sencillamente ha sido la Iglesia la que está albergando unos trabajadores que no deberían estar allí. José Alberto, yo creo que nosotros en este programa también tenemos que tratar de buscar o de plantear algunas soluciones. Yo siempre parto de la base que el único interés que tiene que tener el municipio es que la gente, el ciudadano, se pueda transportar. Ese es el primer elemento. Las otras cosas, digamos que son importantes resolverlas, porque además sobre la base de que usted pretenda lograr ese propósito principal, los otros elementos para poderlo lograr están ahí planteados. ¿Cómo creo yo que se puede solucionar el problema? Un poco para plantear, digamos, esas soluciones. En este momento, el sistema de transporte masivo está trasladando 475.000 personas o 450.000 personas. Además, hay que agregar que cuando esta administración llegó, el sistema estaba creciendo el número de pasajeros de manera sostenida, y estaban en 575, 600.000 pasajeros, y no se generaban todos estos problemas que han habido hoy. El sistema ha venido perdiendo pasajeros. Esos pasajeros están yendo al transporte pirata. Al transporte pirata, que además les cuento una cosa, en estos días hicimos una cuenta, y es rentabilísimo tener un carro pirata, pero supremamente rentable. Pero rentable para el que presta el servicio, pero con un riesgo altísimo para el usuario que lo está digamos, valga la redundancia, usando. Y por aquello, para ese propietario que no tiene la seguridad. Inclusive para ese propietario, porque de alguna manera, llegando a suceder algún tipo de accidente de tránsito, alguna cosa por el estilo, pues debe terminar efectivamente generando una situación de que tenga que responder por un accidente que seguramente con lo que hace le dará para el día a día y para ahorrar unos pesos, pero no para responder por ese tipo de accidentes. Pero un elemento adicional, y es que ya están llegando grupos armados y grupos ilegales a ejercer la labor de la piratería. Como todo, donde se mueve dinero, todo. Entonces
Entonces, ¿cuál sería, digamos, a mi juicio, la solución? Primero, suspender o revocar las resoluciones que están cancelando esas tarjetas de operación. Sería la primera cosa. En este momento hay 780 busetas que Cali las necesita para poder movilizar a su gente de manera organizada. Entonces, si aquí se están moviendo alrededor de 1 millón de viajes diarios y el sistema de transporte masivo está moviendo 450, 500 mil personas, lo que se debe hacer es buscar un mecanismo para que el sistema de transporte masivo cubra el 50% de lo que efectivamente está cubriendo y lo haga bien hecho, porque ellos están atendiendo 500.000 mal atendidos. Entonces, que logren ellos establecer troncales en donde haya buena frecuencia de vehículos, que haya una gran cantidad, digamos, de satisfacción del servicio durante el 50% y que el otro 50% lo siga prestando el transporte público colectivo mientras el sistema va logrando esa consistencia. Pero, Carlos, con un argumento, con un elemento adicional. Y es que no es que van a partir la ciudad, que usted hace el sur y yo hago el norte, no. Es buscar un mecanismo para que la gente se pueda mover con el transporte público colectivo, sí, que es el de la diferencia, con unos criterios de origen destino. Me explico. Que no importa si en Agua Blanca, por ejemplo, se nos está moviendo la gente sobre la base de que tiene que ir hasta Unicentro, estoy hablando de que salgan de la Casona, del sector de la Casona, del sector de Cuatro Esquinas, de Agua Blanca, que tengan que salir de allí hasta Unicentro, ¿sí? Pero que la ruta que les sirve a ellos es por la Paso Ancho, permitir que ese origen-destino se establezca, para que con eso se merma la presión que hay sobre el sistema se reorganiza y entonces se le van quitando alguna legitimidad, ¿sí?, al tema del transporte pirata, y con eso se va logrando el propósito. Pero, Carlos, es que aquí también hay dos elementos que no los hemos considerado. Hoy, y se lo digo con toda franqueza, porque yo he usado el servicio del sistema de transporte masivo y las busetas normales. Y es horroroso, le digo, yo no me vuelvo a montar en las busetas. Es horroroso la manera como uno está en esas busetas, como unas cajitas de sardina, y donde eso le meten la gente que sea, y no tiene siquiera las comodidades que tiene un bus de estos grandes, además de la seguridad, porque eso hay que advertirlo de esa manera. Yo no conozco en todos los accidentes que han habido de los sistemas de transporte masivo que los personas usuarias que están dentro del bus hayan sufrido traumas o cosas de estas en un accidente, porque la contextura de esos buses es supremamente buena. Pero volviendo al tema, es que hoy estas busetas que prestan el sistema paralelo, lamentablemente, no están adecuadas técnicamente para prestar un buen servicio. El otro, una de las razones por las que se implementó el servicio de transporte masivo en Cali era precisamente la accidentabilidad que producía la guerra del centavo. 3, no existe en la ciudad, yo diría, vías para meter 700, 800 mil busetas más, porque hay un problema, y es que estas personas no se someten al manejo del sistema, es decir, a que yo me pueda montar con una tarjeta del mío en cualquier bus. Y el otro, que es el más grave, es la culturización de la gente. Nosotros somos animales de costumbre, decía mi abuelo. Los seres humanos somos animales de costumbre. Y usted se enoja hasta porque le cambian la cama de sitio en la casa. Así es. ¿Cuál es uno de los grandes problemas? Que la gente se enseñó a que la buseta le tiene que parar 20 metros de la puerta de la casa. No 1 cuadra ni 2 cuadras, como sucede en todas partes del mundo. Entonces, con esa condición, la gente no asimila, primero, que tiene que caminar a una estación. Y fíjese que nosotros aquí éramos la ciudad más cívica porque hacíamos las filas en las estaciones y no cogíamos la buseta en la mitad de la cuadra, en la esquina, donde fuera, no. Habían sitios y paraderos específicos para eso que caracterizaron lo que era la movilidad y el transporte en esa ocasión. Luego, la gente hay que aconductarla, hay que enseñarle, hay que culturizarla, que precisamente cambiaron las condiciones del transporte y nos va a tocar caminar un poco más. ¿Qué me dirán? Es que la inseguridad. Sí, pues son elementos que también se tienen que entrar a manejar dentro de una especie de clúster de la prestación del servicio de transporte. Y lo otro, es que usted planteaba que se deben crear rutas precisamente
principio-fin. Pero también lo que tenemos que entender, y eso pasa en cualquier parte del mundo, es que uno tiene que adecuarse a manejar precisamente las rutas del sistema de transporte, desde la alimentación al sistema central y desde el sistema central a los puntos de llegada. Que se va a gastar de pronto 10 minutos, 15 más, pueden ser, o media hora, pueden ser, pero ahí es donde uno va a tener que culturizarse y donde la administración tiene que culturizar a las gentes, porque yo le digo sinceramente, a mí no me parece que el sistema sea malo, yo lo uso permanentemente. En las rutas que funcionan en las rutas, adecuado. Por eso le digo, y advertí en el principio, el gran dilema es exactamente ese, que las gentes del distrito se enseñaron a que al motorista le pasan no 1.500 o los 1.700 pesos que vale el transporte ahora, sino que le pasan 1.000 pesos. Y entonces lo deja meter por encima del torno o por un lado del torno o los buses que tienen puerta trasera, que ya son muy pocos. Lo otro, ¿hasta dónde la ciudad tiene que entender que tenemos que evolucionar? Y que parte de eso también implica que la ciudad hoy en el tema de movilidad tenga que manejar su infraestructura vial, que es en lo que la administración, ese señor que estaba ya expidiendo decretos y leyes, se le olvidó que Cali no tiene vías para movilizar todo el transporte público y privado que tenemos en la ciudad. Pero, Norberto, yo acojo tu observación porque estoy, digamos que plenamente de acuerdo, pero digamos que en este momento se tiene que asumir un criterio de gerencia de crisis. Claro, comparto. O sea, hay una gerencia de crisis que hay que abordar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está supliendo el transporte del sistema de transporte masivo y el transporte público colectivo, no está asumiendo debido a la persecución que se han generado por la cancelación de las rutas, el transporte de la gente tiene que mover. Claro. ¿Y cuál es el problema y qué es lo que estoy yo diciendo aquí? Que si no se le coge rápido a esa... ¿Y cuál es lo más rápido? Pues lo que tenemos controlado. ¿Qué es lo que tenemos controlado? El transporte público colectivo. Sí. Sin duda. Es decir, nosotros tenemos que generar una transición. El crecimiento de la piratería es abismal. Exactamente. Pero además terrible. Es que, mire, yo me pongo sobre lo más grave del crecimiento de la piratería, ¿sí? Es que ya hay grupos, digamos, de economía ilegal metidos en ese asunto. O sea, Alberto, ¿quién tiene la capacidad para comprar, según tengo entendido, que fue lo que me contaron estos días, 80 busetas Supercarry de las Chevrolet, nuevecitas? 80. Cada buseta vale alrededor de 32 millones de pesos. Esos son 240 millones por una inversión de manera directa. Pero sabe una cosa, Carlos, no es el problema de comprar las busetas, Óigame es bien. Adecuar esas busetas para integrarlas al sistema, porque son busetas nuevas. No, estamos hablando de las piratas, hombre. No, pero nuevas. Nuevas. Bueno. Una Supercarry a 32 millones de pesos que están haciendo 12 personas por viaje. 12 personas le caben. Las meten amontonadas, son 12 personas. Que no pagan 1.700, que pagan 2.000 pesos. Más caro. La gente por moverse paga más caro, o sea que el problema del precio tampoco es un elemento fundamental para poderlo analizar. Se hace en cada viaje 24.000 pesos. Si vos multiplicas, se están haciendo alrededor de 12 viajes en la mañana. Eso es irrelevante para... No, lo que estoy diciendo que es, José Alberto, lo que estoy diciendo es que están dejando crecer una economía informal que tiene tentáculos de dineros que no son identificables, ¿sí? Cuando lo que pueden hacer es organizar a esta gente el transporte público colectivo, revisar qué es lo que están haciendo, establecer rutas, porque es que eso sí les pueden cancelar la ruta y los pueden sacar. En cambio, ¿cómo saca usted al pirata? No, la licencia inclusive. ¿Cómo saca usted al pirata, José Alberto? En estos días me decía un vecino de un barrio, no, piratear es la machera. Mire, ¿usted pertenece a alguna empresa? Yo no pertenezco a ninguna empresa, yo no tengo ninguna relación. Y uno ve la nube de carros en Agua Blanca, carros de Mazda, Chevrolet y toda la cosa, montando gente, y el tipo me dice, me hago 10 viajes, llevo 5 personas, o sea que transporta 50 personas en la mañana y 50 personas en la tarde, o sea el tipo echa 200.000 para el bolsillo, y él no pertenece a nada. Entonces, ¿a dónde está, digamos, la valentía que tiene que asumir la administración? Primero, hombre, si hay 900.000 busetas, llámelos. Bueno, listo, vamos a cuadrar este asunto, vamos a calmarnos,
vamos a mermarle al asunto, vamos a hacer un proceso de integración entre ustedes y nosotros, ¿sí? Nosotros nos dedicamos a prestar las rutas en las cuales somos suficientemente eficientes, pero, ¿sí? Y ustedes se encargan de generar un proceso que permita lo que usted está planteando es respuesta a la pregunta que yo hago. ¿Por qué lo que aquí se ve tan evidente, que es sentido común, que es organizar la capacidad instalada que se tiene, no lo ven las autoridades? Esa es la pregunta que yo me hago. No, porque mire, José Alberto, porque es que mire, nosotros tenemos un problema muy grave en el ejercicio de la administración pública y en la gerencia pública, ¿sí? Que lamentablemente quienes están en este momento en ese ejercicio no tienen sensibilidad frente a los problemas, y no estoy hablando aquí de temas sentimentales, estoy hablando de temas en donde es un negocio el que hay andando, y para usted poder lograr consolidar ese negocio tiene que pagar un precio por eso, y no es un precio que usted lo esté pagando de querido, no, es un negocio. O sea, si usted quiere que el negocio funcione, usted tiene que buscar que los elementos que están en el negocio pues salgan de manera adecuada. ¿Cuál es el problema para que a estos señores transportadores, óigame bien, cuál es el problema para que a estos señores transportadores no les paguen esas benditas busetas y no los indemnicen, José Alberto? Porque hay mezquindad en las autoridades, no solamente las actuales, sino las autoridades que ha tenido la ciudad e incluso el gobierno nacional desde que se montó la plataforma del sistema de transporte masivo en las diversas ciudades del país. Esto se convirtió en privatizar las vías públicas de la ciudad que nos pertenecen a todos para entregárselas a un cartel de privados. Ese es el origen, perdóneme, el verdadero origen del problema está en que las ciudades terminaron siendo privatizadas en sus vías. Aquí, Cali, yo me acuerdo mucho, yo tuve aquí a varios transportadores que hoy están en el mío, hace por lo menos 6 o 7 años, y les preguntaba, bueno, pero ¿por qué tenemos que coger la calle Quinta, por ejemplo, y hacer unos carriles exclusivos para ustedes? Porque los carros tienen que andar allí y sobre la carrera 15, sobre la calle 13, sobre la primera. Y me decían, es que los buses que vamos a traer son buses muy pesados y hay que hacerle adecuaciones de tonelaje a la resistencia del pavimento. Y si no se hace, entonces, si los buses andan por las calles tal cual como están, pues se van a destrozar en muy poquito tiempo. Y no es lo que estamos viendo hoy. No estamos viendo los buses azules andando por todas las calles de la ciudad, por las calles internas de los barrios. Por donde yo vivo, ha pasado uno de esos buses todo el tiempo y ya destruyó las calles internas. Pero ¿a quién le benefició eso, doctor Tasco? A un grupo de privados. Pero veamos, Alberto. Usted me puede decir a mí, se beneficiaron los 4.000 conductores y pequeños propietarios que habían en esas empresas. No, se beneficiaron 5 o 6 grupos económicos que eran los dueños del aviso y los amigos del establecimiento. Ya, pero venga, José Alberto, mire, perfecto, su análisis es bueno, pero ¿cuál es el origen de los sistemas de transporte masivo? ¿Usted sabe por qué, digamos, cuál es la razón verdadera de los sistemas de transporte masivo? Un interés fiscal del Estado. Porque en el transporte público es donde mayor cantidad de evasión había y en donde mayor nivel de informalidad había. Entonces, ¿qué hizo el Estado? En la necesidad de organizar el sistema de transporte público, que eso lo inició Bogotá, comenzaron a venderle la idea al resto de ciudades del país y comenzaron a hacer una serie de inversiones en términos del sistema de transporte, y ustedes saben cuánto han crecido las declaraciones de renta de las empresas que hoy están en el sistema de transporte masivo, comparadas con las que se hacían antes. Miles de millones de pesos. Pero es decir, el tema es, Carlos Arturo, desde el punto de vista del ciudadano que nos está escuchando y viendo, esto es irrelevante. Él lo que necesita es que nosotros aquí como analistas seamos capaces de orientar qué hay que hacer. El lío fiscal déjese a la administración de Hacienda y al empresario. Aquí el señor y la señora que nos está viendo necesita saber es ¿cómo hago para movilizarme? ¿Cómo hago para que no me atropellen mi derecho a la movilidad? Ese es el único José punto. Alberto, pero es que mire, hay que también agregarle o instruirle o comentarle a la gente cuáles son los orígenes de las cosas, para que la gente también entienda por qué es que hay ese tipo de caprichos.
Hoy, por ejemplo, el sistema de transporte masivo está financiado por una gran cantidad de bancos y son los que de alguna manera no permiten que esos vehículos puedan tener combustible y por eso es que los guardan. Es que, mire, nosotros estamos esperando con 700 buses. Hay ocasiones en que se opera con 400 buses. Pues claro, si usted está operando con la mitad de los buses, ¿cómo hace usted para atender a la gente? Entonces, mi sugerencia es que en la dinámica de la sensatez, ¿sí?, se plantee lo que estoy diciendo, es decir, se genere un proceso de un análisis concreto frente a los pasajeros que están moviendo un sistema, el que es el sistema de transporte masivo, y lo que está moviendo hoy el transporte público. Pero vea, vuelve la mula al trigo, Carlos. ¿Por qué el superintendente, que es de aquí del Valle, que sabe de transporte, no ha enviado a sus funcionarios a eso, a verificar que las rutas que tiene el sistema de transporte masivo cumplen con las frecuencias, cumplen con el número de buses que deben de tener en la calle, vigila si efectivamente se están movilizando 400 o 700 o 800 o 900, como está diciendo la administración que tiene ya en la calle? Porque a mí me parece que esos buses, prorratelo si viera, ¿cuánto movilizarían en la ciudad de pasajeros? Y entonces estaríamos en un punto de equilibrio perfectamente para que el sistema funcione. Sin duda. Decir que de la noche a la mañana vamos a sacar el transporte pirata, el transporte popular, el transporte paralelo, etcétera, es difícil plantearlo. ¿Por qué? Porque primero, el sistema de transporte debió haber buscado la manera de tener vehículos, por ejemplo, para transportar las gentes de las laderas, gentes que estaban allá prácticamente ancladas. Es decir, había que crear un sistema de transporte rígido, sin ser grande, para transportar la gente de la ladera, porque las vías y toda la infraestructura vial de esas regiones no permite otro tipo de transporte, y allí ni hablar siquiera pues que necesitamos transporte masivo. Ahí sí es un sistema complementario. El tema del distrito de Agua Blanca, pues idénticamente allá pueden haber vías buenas y pueden haber espacios para hacer vías grandes. Es más, se pueden hacer buenas vías, como se ha demostrado hasta ahora con lo que han hecho en este momento de transformar esa región. Pero lo que se necesitan son frecuencias. Lo que se necesita es que ese bus alimentador llegue hasta Potrero Grande, ese bus alimentador sea capaz de llegar a Taganga, ese bus alimentador se desplace por todo el distrito, haciendo el recaudo de las personas, eso sí, sensibilizando a la gente que tiene que respetar unos paraderos y que tiene que respetar unas medidas de cómo se transporta. Y, si es del caso, yo sí creo que hay que buscar financiación para que esos transportes convencionales y no digamos paralelos, pero sí complementarios del sistema, sirvan para sacar adelante esto que se volvió una pesadilla acá. Decir que la piratería es buena, a mí me parece que no, porque es irresponsable. En noviembre del 2013, motoristas, conductores y propietarios de buses estaban aparcados en el CAM, acuérdense, sí, por la zona del CAM, pidiéndole al alcalde Guerrero y a su secretario de Tránsito que los atendieran, porque el mínimo derecho. Claro, se anunciaba que iban a salir en diciembre o en enero, que ya no iba a haber más buses ni busetas. No los atendieron, extendieron el plazo, que el año pasado salían en septiembre, volvieron, sacaron una cantidad, volvieron y extendieron el plazo hasta ahora, que vuelven y lo sacan en agosto. Pero, ¿por qué no los atienden? ¿Por qué Alberto Adán y los funcionarios públicos del gobierno no se sientan a atender a esta gente como lo merecen? Porque es que cuando a estas personas no se les da el derecho a ser escuchadas y a que comenten cuáles son sus inquietudes y sus reclamos, usan las vías de se hecho. Les está entregando el arma para que usen las vías de hecho. Exactamente. Porque usted me lo haría. Si usted viene y toca la puerta y yo no le abro para que usted me haga un reclamo respetuoso y argumentado, pues usted comienza a tirarme piedras. Claro. Una patada ¿Sí? a la puerta. Usted me tira una patada a la puerta, me arrea un madrazo y me tira piedras. Y sobre todo, vea José Alberto, y sobre todo que esta administración tenía cuando inició, toda la legitimidad para poder hacer eso. Es más, de hecho, han logrado conseguir unas platas, unos dineros que yo no sé qué ha pasado con esa plata. Yo no sé si ustedes recuerdan que el alcalde dijo que había conseguido, cuando precisamente hubo esa crisis, que habían conseguido 90.000 millones de pesos para comprar los vehículos, y que solamente iban a comprar unos pocos vehículos y estaban negociando de qué manera los compraban. Pero el problema de la movilidad de la gente no lo han resuelto. Es que el asunto es, a mi juicio, el asunto es ese. Porque usted me decía, ¿cuál es el capricho? Yo le trataba de dar una explicación, usted me decía que es que no le dijera eso, que porque es que eso no le interesa a la gente. No, mire, el problema con el sistema de transporte masivo es solamente
fiscal que pague impuestos, si la gente tiene que morir, si no se puede mover, ellos verán. Y la idea ahorita de Alberto Haddad de alargar que entre otras cosas no lo he mencionado, pues, de alargar de ampliar el pico y placa, es buscar que la gente se suba al sistema de transporte masivo. Pero ¿cómo me va a subir si es que no hay posibilidad de que la gente se suba, José Alberto? Mire, al Estado no le interesa sino que el sistema de transporte masivo, los transportadores pagan impuestos, no les interesa absolutamente nada más. Le dieron la infraestructura vial, como usted lo acaba de decir, le dieron una gran cantidad de gabelas porque están pagando impuestos a lo loco, le están entrando cajonados de plata por los impuestos que están pagando. Entonces, ¿qué sucede? Que si el interés del gobierno no es movilizar a la gente, pues obviamente el interés, digamos, en materia fiscal lo están cumpliendo. Y le agrego algo más. En este momento, si el municipio... bueno, lo que iba a decirle al alcalde Guerrero. El alcalde Guerrero tenía la posibilidad de organizar el asunto. Si en este momento él quisiera hacerlo, ya no va a tener posibilidad de hacerlo porque ya no le creen. Pues les ha hecho 2 o 3 mentiras durante todo el transcurso. Entre otras en campaña. Entonces, yo creo que uno de los elementos importantes aquí es acudir a la sensatez en términos de la administración para que primero suspenda esa cancelación de esas rutas, como lo han ido haciendo progresivamente, y segundo, que le intenten prestar un buen servicio de transporte público a la gente, que es lo que de alguna manera se está... A mí me parece que el problema es un problema, pues, de estilo, si se quiere, la gente, digamos, que le gusta, digamos, esas dinámicas. Mucha gente nos ha expresado, a mí no me gusta el estilo de él, pero cuando él está, se genera orden. Me parece que no se está haciendo una apuesta en términos de, José Alberto, de educar a la gente. La educación, digamos, se ha dejado de lado y solamente se está repartiendo perrero. Y yo pienso que es un elemento que no se puede abandonar, porque si nosotros logramos generar un proceso de educación bien estructurado, pedagógicamente bien concebido, muy seguramente la gente comenzará a entender de cómo se debe movilizar en la ciudad y qué es lo que de alguna manera debe respetar. Doctor Pastor. Pues hombre, a mí me parece que usted estaba diciendo, José Alberto, ya no indaguemos más sobre el problema, porque parece como todos los estudios que hace el Estado ya están sobrediagnosticados y todos sabemos causas y sabemos las consecuencias que esto está dando. Yo diría que aquí es de actuar, pero eso es lo que le corresponde a un gobierno que no se preparó para gobernar. Es que ahí es donde están las grandes dificultades. Precisamente el alcalde y su equipo de gobierno debe atender las gentes. Este es un problema social que tiene la ciudad. Esconderlo es como simplemente hacerlo del gato, echarle tierrita, pero sabemos que cuando le caiga el sol huele. Entonces aquí, estos son problemas que ya sabemos salen a la luz pública en el momento en que esas personas no tengan nada que llevar a su casa, en el momento en que ya no pueden trabajar, automáticamente vienen estas reacciones, que cogen todos los elementos distorsionadores, desde la constitución de la empresa, de su condición como trabajadores, de qué tipo de empresa, la sustitución de la empresa, desde las normatividades que saca el gobierno departamental para el manejo del sistema de transporte, etcétera. Son los elementos que van terminando por descomponer una sociedad que se está hartando de todo esto, una sociedad que Dios quiera que termine este año rápido, José Alberto, a ver, pues si nos volvemos a equivocar, porque es que de eso también hay que hablar, nos volveremos a equivocar o no nos volvemos a equivocar en la escogencia de un alcalde para una ciudad con tantos problemas, pero que todavía miopemente las gentes miran simplemente en el pobrecito, miran en el pobre señor, miran que el tipo de pronto en alguna ocasión lo hizo medianamente bien, pero que no indagan profundamente si las condiciones físicas y mentales de quienes aspiran a hacerse elegidos son realmente las que necesita la ciudad. Y peor, si son personas que vayan a actuar en favor del pueblo o siguen siendo candidatos que le venden el alma al diablo, que empeñan su alma con cualquier grupo económico o con cualquier gremio o con cualquier persona, como usted lo estaba diciendo ahora, José Alberto, porque se involucran en estos temas y terminemos entregándole la ciudad, como está ocurriendo, y nos mostraron la pata de la sota, como en el tema de telecomunicaciones, José Alberto, que ya casi que le han dicho al señor Slim, estése tranquilo, que al final de esta administración usted se queda con el contrato y se queda con ese componente de telecomunicaciones que fue extendido precisamente de las empresas municipales. Bueno, el tiempo se nos ha acabado, apreciados televidentes e internautas, pero nosotros insistimos. Aquí hay que hacer una reflexión colectiva importante. Una ciudadanía, un pueblo, una colectividad que descansa en el autoritarismo de sus gobernantes no es una sociedad
que tenga valor civil, que tenga carácter suficiente para ser corresponsable de su destino. Está esperando que un Salvador o Mesías, que se puede convertir con el tiempo en un tirano, haga lo que él individualmente o familiarmente no quiere hacer, porque cada quien se acomoda. Siempre es mejor tener a un Alberto Haddad allá, poniendo la pantalla, haciendo de tirano, haciendo del hombre que dispone las acciones que en el fondo de nosotros quisiéramos que ocurrieran, pero no queremos poner la cara, y después salimos a reclamar. Yo creo que aquí se requiere un acto de contrición colectiva. Usted y yo debemos ser corresponsables del estado de despelote que hay en la movilidad en la ciudad, porque no es solamente un problema de los gobernantes, también usted y yo tenemos responsabilidad, pero además usted y yo tenemos que ser capaces de insistirle al gobierno municipal que aplique el sentido común, que no es otro que si no hay suficiente capacidad de atender la oferta en el sistema masivo, pues que creen mecanismos de complementariedad graduales, temporales, para que poco a poco se vaya normalizando esto y no saquen a sombrerazo a gente que termina siendo tratada como delincuente. Ni a usted ni a mí nos gusta, ni estaremos dispuestos a que nos traten como delincuentes porque sacamos nuestro carro de venta de arepas o nuestra venta de perros calientes o nuestra remontadora de calzado y viene alguien a decir que usted se tiene que ir de ahí porque esto le pertenece a la ciudad, porque esto no sé qué. Usted se siente ofendido y atropellado. Pues igual los conductores de carros. A mí me consta que aquí hemos tenido gente que lleva toda una vida, 30, 35 años manejando vehículos, y hoy un señor, porque está investido de autoridad, le dice: usted salga de aquí, que estorba. Usted, perdón, no tiene nada que aportarle a la ciudad. Esto es inaceptable. Siempre el eslabón se rompe por la parte más débil y no hay derecho a que la gente que no tiene plata, que no tiene poder político, sea la que termine pagando el plato de los negocios que hacen los políticos. Buenos días. Calzado Rómulo, una familia avanzando hacia el futuro. Calzado Rómulo es la respuesta a tus necesidades y tiene el zapato más cómodo para tus pies, con una gran variedad de líneas para cada ocasión. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para tus pies. Encuéntranos en los principales almacenes del país. Colombiano, compra colombiano.